Alabado sea Jesucristo y siempre adelante con María. Muy buena y santa jornada para todos ustedes, mis queridos hijitos, en los sagrados corazones de Jesús y de María, y también en el castísimo corazón de San José. Bienvenidos de nuevo a nuestra sección matutina Santos y Café. Hoy es viernes 5 de septiembre y además es el primer viernes de mes. Entonces la misa, la comunión ofrecida, también la espiritual cuando uno está impedido para reparar al Sagrado Corazón de Jesús. Siempre recomiendo a todos con insistencia esta piadosa práctica preciosísima y potentísima que son los primeros 9 viernes de mes. Es una práctica que el mismo Jesús dio, como saben, a Santa Margarita María de Alacoque, y es una de las prácticas más importantes, sin duda. Hoy, primer viernes de mes, luego mañana, primer sábado de mes, dedicado al corazón inmaculado de María. Hoy, 5 de septiembre, en el Vetus Ordo, se celebra la fiesta del primer patriarca de Venecia, San Lorenzo Giustiniani, nacido en Venecia, en una familia noble acomodada. Pero él luego había hecho una elección, digamos, de pobreza radical, porque siempre cuando uno se desposa con la lógica de Dios, se abraza, diría, la lógica del Evangelio. Se tiene esta exigencia de, digamos, sobriedad, que se desarrolla de dos modos, sustancialmente. El primer modo, el más evidente, es el, digamos, religioso, el de los frailes, sobre todo franciscanos. Pero no solo, porque con los tres votos de pobreza, castidad y obediencia, uno se liga a Cristo. Y entonces, esta elección de pobreza profunda, que repito, es una exigencia. No hay nada que se sacrifique, porque abrazas a Cristo, la verdadera riqueza. En Asís, en la Basílica Inferior, está el desposorio de San Francisco con la Señora Pobreza. Lo que impresiona, no recuerdo si es de Giotto, quizá no, pero ¿quién lo hizo? Lo que impresiona allí, en Asís. Cada vez que he ido, siempre me he detenido a mirarla, y que la Señora Pobreza está representada vestida toda con un vestido de oro. Es un poco paradójico, ¿no? Es la Señora Pobreza, pero toda vestida de oro, áurea. No es paradójico. Es para indicar que no es una privación, sino una conquista. Cristo, Señor, como dice San Pablo, todo lo tengo por pérdida con tal de ganar a Cristo. He aquí, estos son los religiosos, pero quien quiera que elige a Cristo, luego aprende a asumir una vida morigerada. Realmente sí, esto diría que es uno de los signos del Evangelio, ¿no? O sea, cuando nuestra existencia se simplifica, reductio ad unum, es decir, una especie de regreso, de reducción a lo esencial, por lo cual muchas cosas que otros buscan para ti, está bien, son signos importantes. He aquí entonces una pobreza radical, la de los religiosos, que es uno de los votos evangélicos. Pero luego también, repito, quien quiera que encuentra al Señor siente esta exigencia de esencialidad, de tomar lo que sirve para la vida sin buscar después también otra cosa. Aquí, San Lorenzo Giustiniani, el aire acondicionado. Aparte, el hecho es que aquí yo me resbalo, en un rato ya no me ven más, miren. Y luego cada vez tengo que hacer así. San Lorenzo Giustiniani venía de una familia rica, se encontró con el Señor, quiso vivir pobre, pero no siempre esto se cumple, porque lo que debemos hacer no es lo que queremos, sino lo que Dios quiere de nosotros. Atención, siempre, ante esto, cualquier cosa que el Señor nos pida, debemos hacerla. Y entonces, luego él al final, San Lorenzo Giustiniani, para abreviar como tenía buenas cualidades, el Papa de entonces lo elige como obispo de Venecia y por primera vez con el título patriarcal. ¿Lo sabéis que el obispo de Venecia, el patriarca? Pues bien, él fue el primero, fue un hombre santo. Pero hoy, 5 de septiembre, recordamos también a Madre Teresa de Calcuta, 5 de septiembre. Ahí está el lápiz de Dios que se gastó, ella también, para ayudar a los más pobres entre los pobres del planeta. Y Madre Teresa de Calcuta decía de sí, soy un lápiz en las manos de Dios. Ella también tuvo una existencia increíble y anduvo por todo el planeta con una fuerza de ánimo realmente incalculable. Es, de verdad, una mujer extraordinaria, Madre Teresa de Calcuta, que recibe el Premio Nobel de la Paz y aún así aprovecha el momento para condenar y estigmatizar la práctica del aborto. Madre Teresa de Calcuta, muy estimada por Pablo VI,
amada por Juan Pablo II, fue también una monja mística profundamente contemplativa. Supimos solamente después de su muerte que ella, que llevaba a Jesús por todo el mundo, a tantos lugares, era la mujer de la que, me parece, The Times escribió en los años 90 en aquel tiempo, la mujer más poderosa del planeta. Probablemente, desde el punto de vista simbólico, lo era. Por eso ella es Madre Teresa, justamente. Era conocida en todo el planeta. Pisaba las tribunas de los poderosos del planeta para ayudar a los más pobres entre los pobres. Y a Madre Teresa, sin embargo, supimos solo después de su muerte que durante cerca de 40 años, porque estas cosas se mantienen reservadas. Me explico mejor. Vivió el abandono de Dios que existe, lo que se llama la noche oscura de la fe. Se sentía... Debe de haber sido para ella una experiencia de sentirse rechazada por Dios, ¿entienden? Vivía una condición psicoespiritual dramática porque ella era toda de Dios. Y luego ella sufría porque se sentía hipócrita, porque la gente la llamaba la Madre Santa, la llamaban santa, le decían, Dios está en ti. Y ella, en cambio, lo buscaba. No lo encontraba y se sentía rechazada. Fue una prueba a la que el Señor la sometió prácticamente casi toda su vida y de la que nunca habló. He conocido gente que lo cuenta a todos, que significa que es gente deprimida y con otros tipos de problemas. Cuando uno habla con todos, yo no siento a Dios. Aquí, yo, allí. Porque generalmente, cuando uno vive una experiencia tan fina, le cuesta incluso contárselo al Padre Espiritual si lo tiene, con los tiempos que corren, ¿entienden? He aquí, la Madre Teresa durante unos 40 años vivió la noche oscura de la fe. Dios la retiraba a ella para dar a los demás. Y quisiera citar un último episodio en esta fiesta de la Madre Teresa que todos recordamos con gran afecto. Y el episodio que ella misma contó cuando, iniciando su experiencia con tuvo unas locuciones en que hablaba a Jesús con 2 R's en el bolsillo y un sari, da inicio a esta obra extraordinaria por las calles de Calcuta. Y allí ella luego también encuentra a una mujer, porque en Calcuta funciona así. Encuentra a una mujer que estaba siendo roída por las ratas junto a una cloaca. Allí no hay alcantarillas públicas, así que todo el desagüe va por la calle y ella estaba prácticamente envuelta por el desagüe cloacal, empapada y cubierta y roída por las ratas, y se estaba muriendo así, lentamente. Entonces, Madre Teresa de Calcuta, no sé cómo hizo, de verdad, pero la recogió con sus propias manos y la llevó desde ese slum, desde los barrios bajos de Calcuta, hasta la primera casa que estaba creando, y allí con paciencia la lavó, la limpió con cuidado y la atendió con ternura. La curó apenas a tiempo, casi fuera de tiempo, porque ya estaba por morir, a punto de expirar. Pero antes de morir, cuenta Madre Teresa, esa mujer le dice, muy quedo, mirándola a los ojos, ¿por qué haces esto? ¿Por qué esa mujer nunca había recibido amor? ¿Por qué haces esto? Paréntesis, la fe. Santiago tiene toda la razón. Sin las obras, sencillamente está muerta. Preguntémonos si vivimos la fe solo para nosotros mismos o pensamos en los demás. ¿Y cómo pensamos nosotros, así, idealmente? Paréntesis cerrado. ¿Por qué haces esto? Y Madre Teresa responde, me lo pidió mi Dios. Y usted, y dígame, ¿cómo se llama formalmente su Dios? ¿Por qué no era cristiana, sacada de los slums de allí? Y ella, Madre Teresa, responde con serenidad, mi Dios se llama sencillamente amor. Y aquella mujer muere feliz al saber entonces que hay un Dios que, pese a que su existencia había transcurrido de ese modo, era un Dios de amor. He aquí, esta es Madre Teresa de Calcuta, de la cual pueden contarse tantísimas cosas, y hermosas, intensas. Pero bastaba esto para decir que hoy, junto a San Lorenzo Giustiniani, recordamos el lápiz de Dios, que Madre Teresa de Calcuta rece e interceda por todos nosotros en este momento tan dramático para la Iglesia. Días oscuros, días de 3 días de oscuridad, parecen, sí. No está dicho ni garantizado que tengan que ser los astronómicos, pero esos 3 días de oscuridad pueden ser perfectamente estos que ahora mismo estamos viviendo. Yo no sé cómo están. ¿Ustedes cómo se sienten cuando rezan? ¿Qué perciben? ¿Qué notan dentro? Pues en Roma el diablo vence por permisión divina en estos días.
Pero volvemos a eso en un momento. Entonces, hoy, además de ser primer viernes de mes, les recuerdo que es viernes. Así que les recuerdo las dos piadosas prácticas. Ante todo, la abstinencia de carne. No se come carne ni sus derivados para adorar a Jesús en la cruz. Y luego el piadoso ejercicio del Vía Crucis, en el cual, en ese ejercicio, nosotros adoramos a Jesús en la cruz. He aquí, adoremos a nuestro Señor que muere por nosotros, aceptando así nuestras cruces. Oh, me acuerdo de que una vez, cuando los videntes de Medjugorje, en los primeros años, aún tenían tiempo para encontrarse, lo hicieron. Mucho tiempo los peregrinos aún no eran numerosos en esos primeros años. Y Jacob se encuentra. Jacob, el más pequeño de los videntes, era pequeño y en ese periodo todavía se encontraba con los videntes, se encontraba con los peregrinos italianos y se daba espacio para que los peregrinos hicieran preguntas. Una mujer toma la palabra y dice: yo soy mamá de una niña muerta, mi pequeña mía, se me ha muerto una niña pequeña, y dice: yo voy a menudo al cementerio a visitar a mi hija. Ella le hacía esta pregunta al vidente Jacob, y hay algo que se te queda grabado. Dice: yo veo a otras mamás que van porque llevo mi oración a las tumbas de los niños que están en el cementerio. Querido Jacob, dice, yo rezo mucho, pero ¿por qué Dios permitió esto en mi vida? ¿Qué sientes decirles a todas las mamás que han perdido un hijo? Me gustó mucho la respuesta de Jacob, porque él contestó así, tal cual. Pero en realidad cada uno tiene su propia cruz que cargar. Sí, tú perdiste a un niño, pero estás tan centrada en ti misma que no te das cuenta de que hay otras miles y miles, quizá millones de cruces en el mundo, pero muchas veces se nos esconden entre nosotros y no hay nadie que no tenga que sufrir en esta tierra. Métanselo bien en la cabeza. Luego la cuestión es cómo se reacciona. ¿Cómo se reacciona a esto? Personalmente, desde una óptica de fe, yo diría que la cruz no falta, en absoluto. No hay nadie que no la lleve, tarde o temprano, sí, tarde o temprano. Me gustó la respuesta de Jacopo. Dijo: pero todos llevamos la cruz. Cada uno tiene que llevar la cruz, porque así luego vamos al paraíso. Dijo: pues él lo dijo de niño, era todavía niño, más o menos niño, y ya estaba crecido, pero tenemos que ir al paraíso y podemos ir al paraíso si llevamos la cruz. Si llevamos la cruz, vamos al paraíso. Y este tema en concreto, el diablo no lo quiere oír, porque él de verdad teme que se le descubra el engaño. O sea, cuando tú descubres claramente que la cruz es en verdad fuente de bendición, ¿lo entiendes? Tú ya has vencido al final. Ya no te desesperas, no blasfemas, de veras, no te abates, no te hundes. Y esta es realmente una gran derrota para el diablo. Habría que volver a hablar como ya no se hace. Sobre el hecho de que Dios permite las cruces, si no las quiere, porque a veces las quiere, las permite. ¿Por qué? Porque sabe que nosotros podemos llevar la que tenemos. Eres tú, egoísta y débil, quien se convence de que Dios contigo se ha pasado. Y así no. ¿Qué sabes tú si aquella niña, hablo de la mujer, si hubiera vivido mucho, la habrías perdido y se habría ido al infierno y en cambio ahora la tienes en el paraíso? En días pasados escuché la historia de una fiel que me impresionó mucho aquí, del pequeño resto local, que tuvo una experiencia de muerte, de premuerte. Se llama así, ¿no? O sea, ella había tenido un accidente de tráfico. Esto me impactó muchísimo, de verdad, y me dijo que la llevaron con detalles precisos al paraíso, eso que Natusa llama el Prado Verde, ¿no? Y me dijo una cosa que me impresionó profundamente. Dijo: padre, yo había perdido 2 niños por abortos espontáneos y luego cuando fui allí, con gran emoción, vinieron a mi encuentro. Despacito, 2 niños, un varoncito y una nenita tan gozosos y saltaban en los columpios, con risas y alegría. Y uno, me parece que lo dijo la nenita, tendría alrededor de 5 años y el varoncito, más pequeño, alrededor de 2 años y medio. En fin, eran los niños que ella había perdido y que ahora veía, como si dijéramos unos angelitos en el paraíso. Nada se pierde lo que va al infierno. Entonces es para decir que muchas veces el Señor no permite un camino, permite otro para nuestro bien. Pero mi vida podía haber sido distinta, muy distinta, si no hubiera tenido este problema aquí.
No, esta es de verdad la mejor vida para ti, para tu bien. Esta es tu mejor senda, tu camino más seguro. Si hubieras seguido otra, te habrías perdido o perdida, te habrías extraviado. La cruz es santidad, la cruz es gracia, pura gracia. La cruz es bendición, verdadera. La cruz puede volverse incluso, sobre todo, diría, fuente de alegría, de una alegría profunda. Por eso nosotros, el viernes en particular como hoy, el primer viernes de mes, miramos al Sagrado Corazón de Jesús y adoramos a Jesús en la cruz. Porque quisiera decirles que nuestro Dios no ha venido a decirnos, carga tu cruz, arréglate, tengan paciencia. ¿Quién se subió primero? Él mismo. Así que nuestro Señor, que era inocente, elevado y subido a la cruz, estuvo allí presente unas 3 horas enteras agonizando por todos nosotros. Así que no hay un dolor físico, moral o espiritual que no haya sido ya de verdad previamente santificado para ti por el Señor. Tu cruz no te llega, digamos, como un madero oscuro, pesado y tosco, sino que ahora huele profundamente al Calvario y lo recuerda. Mira, tu cruz huele de verdad a Calvario. Es decir, huele suavemente a gracia, huele, sí, a santidad. ¿Ves a tu cruz, hijo e hija, que me estás escuchando ahora? Bésala con amor, bésala. Adora al Señor en la cruz y besa, o sea, acoge. Hoy dile al Señor, Señor, yo acepto la cruz que tú me has mandado. No podía ser mejor. ¿Entendido? La primera vez, Padre Amorth, me contaron, otras veces me decían, ha revelado cosas interesantes, que había conocido a una monja mística, creo que de Roma, pero en Roma están escondidas y hacen bien. Si no llegan a devorarlas. Y esta monja, el Padre Amorth me iba contando que una vez, precisamente, Jesús se le apareció en persona y le dijo, hagamos un pacto, ahora mismo. Y ella, ¿cuál sería? Jesús. Todas las veces que yo esté mal a causa de los pecados de los hombres, seré ofendido por la humanidad, seré ultrajado por las blasfemias y humillado por mis sacerdotes. Entonces me apoyaré en ti, me sostendré en ti. ¿Aceptas esto? Y ella, claro, Señor, yo te amo, lo acepto, sí, lo acepto. Me contaba el Padre Amorth que por eso cada vez se sentía mal, y cuando se sentía mal, con sufrimientos físicos, también morales. El diablo está bien, porque luego el diablo, como dice Santa Catalina de Siena, es ministro de Dios a su pesar. Nos persigue y nos atormenta solo para que nosotros podamos hacernos santos, no por ninguna otra razón. De hecho, hay gente que, esa que vive en el mundo, ¿les parece atormentada por el diablo? No sé, yo, los que están en Porto Servo, ¿entienden? ¿Dónde una pizza cuesta 40 euros? Vi esto ayer y me quedé impresionado. ¿Pizza 40 euros? ¿Pero están locos? En fin, ha muerto. Y luego, miren, se muere. Por cierto, a propósito de eso, ayer murió Giorgio Armani. Atención, una firma importante del Made in Italy. No hay, por tanto, absolutamente nada que reprochar. Al contrario, son firmas italianas que son nuestro orgullo en el mundo. Esto hay que decirlo. Giorgio Armani también aportó lo suyo, porque luego nosotros, los italianos, somos un poco ingratos en esto. Dio trabajo a millones de personas en Italia y en el mundo. Un artista, diría más que un diseñador, era un artista, Giorgio Armani. Su vida personal, la suya, no la conozco. Murió ayer, creo que ayer, a 91 años. Miren, tenía 91 años cuando murió y unos días antes Emilio Fede, 94. En fin, ven que estas personalidades que pisan y vuelven a pisar los escenarios y los grandes panoramas del mundo, o, en todo caso, la tele, la relevancia pública, el dinero, el poder, las mujeres, pero luego se muere, ¿entienden? Al final se muere y la muerte lo pone todo a cero, lo borra todo, absolutamente todo. ¿Y qué te queda? ¿Qué te resta? Aquello que tú has aceptado de las manos de Dios, tu cruz, te llevas tu cruz. En el pasado se decía, uno se presenta delante de Dios con las propias buenas acciones. Es verdad, pero yo diría, si están de acuerdo, lo digo como teólogo, uno se presenta con la propia cruz. Si tú no la has rechazado, pues bien, esa cruz te salva. Esa cruz, quién sabe si la aceptas con amor, porque la cruz hay que aceptarla con amor. Miren que todo es amor. Estén atentos al rigorismo católico, al cripto-jansenismo. Yo veo también a mi alrededor gente que se atormenta el alma porque debe alcanzar la santidad a través de las buenas acciones. Y esto es justo, pero antes que nada es la santidad. Es acoger a Dios en nosotros, su amor. Si luego esta persona que me contaba su experiencia de muerte me decía, Padre, Dios no juzga a nadie allí por allí. Luego, sin embargo, como me lo explicó, encontré que era verdad. O sea, ella dice,
Dios te mira en ese momento y tú te ves. Mira, toda tu vida va transcurriendo delante, toda tu vida, bajo la mirada misma de Dios, siempre. Y entonces ves cuánto has renunciado al amor de verdad, ¿eh? ¿Cuánto amaste poco? ¿Cuántas ocasiones de amor perdiste? O sea, seremos juzgados sobre el amor. Pues bien, me gustaba todo este lindo discurso que hemos hecho. En cambio, ahora vamos a otra cosa. Mientras tanto, les recuerdo que luego a las 5 está el Santo Rosario y esta noche a las 21 los pioneros con una a la que sigue una breve reflexión mía. Vamos por fin al episodio de hoy que, como saben, se titula Ahora ven la ventana, Jubileo LGBTQ+, dos puntos y el catecismo. He aquí, Jubileo LGBTQ+, dos puntos es precisamente el catecismo. Entonces, antes que nada, quisiera remitirlos a la reflexión de anoche realizada en YouTube, en el canal de YouTube de Radio Domina Nostra. Para quienes no hayan podido seguirla, ahí la tienen, La trampa del jubileo. LGBTQ+, la encuentran en la lista de reproducción de Radio Domina Nostra. ¿Quieren saber un detalle que, sin embargo, será solo una banal coincidencia? Me lo decía una persona de realización, decía, padre, ayer pasó una cosa extraña. Dice, no es la primera vez, yo no las veo estas cosas porque estoy concentrado en la catequesis. No me interesa. Me lo contaron esta mañana. Y es que me aparecía, decía la realizadora, como números de visualizaciones en directo. 500 personas me aparecían, visto el tema. Escuchen un poco. Y me parecía un poco raro, padre, porque usted esos números así a la baja no los tiene. Luego, el tema tan importante en horario central, en horario estelar, dijo. Quise mirar desde otro teléfono inteligente, no desde el que transmitían, desde el otro que tenía a disposición, cómo estábamos. Y me dijo, si no recuerdo mal, esta mañana en el desayuno eran 1.700 personas. ¿Vale? Pensando mal. En realización aparecían 500 personas en directo, en el otro celular eran 1.700, más o menos. ¿Cómo funciona? Va, pero esto es para contarles el ostracismo generalizado y mientras existan estas plataformas todavía hay una gracia. Entonces, el jubileo. Pero eso sí, debo decir algo importante porque se me estaba olvidando. Ayer anuncié muy rapidísimamente que por un par de semanas el Centro Betania en Savigliano va a cerrar, precisamente porque hay un capítulo que vamos a tener modo. Fray Celestino y yo y Fray Celestino, de gestionar con las orinas. Es algo importante, es necesario hacerlo bien y por lo tanto deben llegar claramente las que están allí. Y luego don Enrico, el sábado mañana, sábado y domingo, estará en Roma. Vamos enseguida al asunto. Entonces, se está preparando. Desde hoy empieza el programa, como saben, del jubileo, el jubileo del mundo LGBTQ+. ¿Qué es este jubileo? Llevamos hablándolo largo estos días y desde el lunes que lo comento. Y uno es el segundo tiempo del partido. El primer tiempo era Pachamama. El primer tiempo fue Pachamama. Y esta peregrinación jubilar concierne de manera específica a la categoría, llamémosla así, de personas que son homosexuales, lesbianas, transexuales, bisexuales y así sucesivamente a todo ese conjunto, porque hay una sigla bastante larga y notable de personas que se adscriben, que se inscriben a esta o a aquella otra orientación sexual. Bien, y el programa, como saben, lo conocen. Empieza hoy por la tarde, en la Casa Generalicia de los Jesuitas, esa a 2 pasos. Yo solía ir porque mi director, el director de mi tesis doctoral, de mi doctorado en Roma, el padre Anton Whitmer, jesuita, era jesuita austríaco, y por tanto él vivía en la Casa Generalicia. Por tanto yo, a pie, era joven, desde la Plaza de la Pilota, allí cerca de la Fontana de Trevi, donde está la Pontificia Universidad Gregoriana, iba a visitar para discutir la tesis al padre, al profesor Viveur, a la Casa Generalicia que está allí, cerca de la iglesia de Santo Espíritu en Casia, donde está el culto de la Divina Misericordia. A 2 pasos está ese enorme palacio que es la Casa Generalicia del lobby pseudocatólico más poderoso, el de los jesuitas.
Y allí, esta tarde, no por casualidad, allí empieza este programa que conocen bien, que culminará mañana por la tarde con el paso con la cruz arcoíris por la Puerta Santa. Se distinguen algunas personalidades, entre las cuales dos en particular. Una, a nivel planetario, ya es conocida gracias a mis reflexiones. Hablo para ustedes que me siguen. El padre James Martin, y diría que él precisamente es un influencer homosexualista, uno muy notorio que se ha reunido con el Papa Francisco, que lo ha animado de manera explícita y que ahora además se ha reunido, el lunes pasado se ha reunido con Preposte y que le ha dado todos los honores de casa, todos al haberlo recibido, como bien saben, en su propia biblioteca privada. En la mesa en la que se eligen presidentes, jefes de Estado y autoridades políticas, religiosas y todo lo demás, como se suele decir, ustedes lo ven claramente sentado en ese sillón donde no debería estar sentado, sin embargo. Está sentado allí, justo allí, frente al falso Papa, prepuesto y ejecutor, después de la toma de la Bastilla, del programa final, definitivo, de destrucción de la identidad católica. En estos días está acaparando titulares el coming out, el outing del padre Leonardo María Pompei. Le expresamos cercanía en la oración y solidaridad. Lo vi muy sufriente en el rostro, demacrado, y se puede entender. Yo he pasado por eso, como también mis hermanos de sodalicio, así que sé lo que significa, pero no se entiende bien. Es positivo el acto que ha cumplido. O sea, él ha dicho claramente que ya no le va bien, que no consigue seguir en esta iglesia, y los sinodales, solo que entre líneas luego me dijeron que habría afirmado: ustedes, sin embargo, pueden ir a misa, etcétera, ¿no? Entonces es la misma cantinela y luego no se entiende bien a dónde pensará ir. Por lo visto va con los tradicionalistas, con los sedevacantistas no lo sabemos bien, pero es un síntoma valioso de lo que está ocurriendo en estos días. O sea, una personalidad, en cualquier caso, moralmente intachable y transparente en su visión de fe. ¿Cómo? Desde este punto de vista, yo hablo así de ellos y me detengo aquí. Cada uno tiene su cruz. A propósito de eso, a mí Dios me ha dado la cruz de la burla, sí. No, de la envidia y de la censura, claramente. De mí no se debe hablar en absoluto. De todos modos, estaba diciendo, y lo digo sinceramente, lo sabéis, no sé actuar, y don Leonardo María, desde el punto de vista de la doctrina, es agua pura. Y pienso, entonces os anuncio que considero que, dado que ya no me fío del pequeño resto, me quedo. Perdonadme, pero es así. Sois gente inconstante e incoherente. Muchos, no todos, pero buena parte sí. Y lo estoy viviendo en mi propia piel. Y de hecho, en el mismo pequeño resto tenemos tensiones que conocéis bien. A propósito del 29 de junio. Pero lo que quería decir es que preveo que no poca gente irá luego a él, porque mucha gente estaba con él, pero no le caía nada en gracia que estuviera con Bergoglio. Y durante años, él, pensando quizá también en mí, insistía: obediencia al Papa, obediencia al Papa, obediencia. Finalmente se ha dado cuenta de que la obediencia no pinta nada y probablemente piensa que Bergoglio es incluso Papa, que ha sido Papa, como quizá piensa también que el propio Previste es Papa. En fin, hay un foso. En suma, la doctrina es pura como la nuestra, pero él tiene una postura distinta de la que verán pronto. Por favor, recuerden bien estas palabras mías dichas hoy. ¿Cuánta gente nuestra al final nos va a abandonar? Gente que daba la vida. ¿Por qué ahora, padre Leonardo María Pompei, como otros que hicieron outing el año pasado, más o menos por este tiempo? Y gente que estaba con nosotros y se ha ido con el primero que pasa. ¿Quién sabe por qué? Sois igualitos al pueblo de Israel. Dios se quejaba. Gente de dura cerviz, decía Dios, yo os tomé cuando estabais y a veces, una y otra vez, en la sangre. Te hice princesa. Al primer hombre que pasa me traicionas, dice el Dios de Israel. Y me parece que aquí es lo mismo. Nunca cae en gracia lo que Dios está intentando hacer con don Minutella. Ni a vosotros, para empezar, a vosotros. Pero si luego otros toman sus decisiones, por fin las toman. Ah, sí, don Leonardo, ya me lo han escrito desde Pompeya. Gracias, don Minutella. Imagínense ustedes qué cruces tengo que llevar. Gracias por lo que ha hecho. Yo vuelvo de donde venía. Por fin el desierto ha terminado. Yo he servido durante el desierto. Vale, ahora don Leonardo María Pompei se fue. Así que gente de los nuestros irá con don Leonardo. María, mira, para él el Papa era Bergoglio. Dice que se puede ir a misa.
y Él toma la decisión. Él, personalmente, no hace como hice yo, deciros no vayáis. Nada, está bien, pero volvamos a lo nuestro. El outing del padre Pompei es sintomático de una situación al límite, o sea, ¿qué es este jubileo del mundo LGBTQ+? ¿Qué es? Está el padre James Martin. Dos me están diciendo, padre James Martin, el primero, cuando salió Fiducia Supplicans, enseguida celebró un matrimonio gay. Aunque habló de bendición, la hizo por iniciativa suya, no la hizo, en todo caso, como preveía el documento. Pero eso no nos importa, es más. Y luego asistió también al beso entre los dos, porque es de esos que luchan para que puedan los gays, las lesbianas, besar. Pero si ya lo hacen, besarse en público, se toman de la mano. ¿Hay alguno de nosotros que se le tire encima? No me parece. Hacen lo que creen, pero aquí el problema es otro. Ahora han llamado con el padre James Martin y el otro. Debo decir también que el otro, como les decía, es Monseñor Sabino, obispo de Cassano a Ioionio, vicepresidente de la Conferencia Episcopal Italiana para el Sur. Él, mañana, a las 11, va a presidir la Santa Misa solemne y pública para los fieles del jubileo LGBTQ+. Esto puede llegar a querer decir un par de cosas, tal vez varias, pero si yo no me identifico en, digamos, esta etiqueta, puedo igualmente ir a esa misa, puedo asistir con tranquilidad, puedo ir, puedo estar, o es solo para... Esta es una pregunta importante, la planteo, porque de verdad no querría que si voy, que estoy casado, ¿no? Con mi esposa, y viene también mi hija, al final me miren raro, que me miren de manera extraña, como si no pintara nada. Como diciendo, ¿tú qué haces aquí? Eres demasiado normal, demasiado común, estás pasado. No lo has entendido que la iglesia ya no os mira, y es verdad, la iglesia a vosotros, familia tradicional, no os basta. Habéis hartado, ahora estamos nosotros, yo con mi compañero trans. ¿Ustedes qué hacen aquí? No sabía lo que no sabía, supe que había misa, a mí sí, pero es la misa LGBTQ+. ¿No te diste cuenta de que está la cruz arcoíris? No, a mí me parecía que era una cruz, qué sé yo, de esas que vienen de África porque estamos en Roma. No, es la cruz arcoíris. Y entonces acomódate. Pero tú, ¿qué piensas? Porque a ese pobre desgraciado luego encima se le tiene que oír decir, mientras se siente como un vestigio arqueológico, porque ha entrado con la esposa y la hija. La esposa es mujer, género femenino, él es varón, género masculino, varón y hembra los creó. Y está la hija que no es, que también ella es del género femenino. Y aquí estamos. Los desdichados se encontraron allí, no lo sabían. Y luego al desdichado se le tiene que oír decir, él del boillo, se le tiene que oír decir, ¿y tú qué piensas? Ya que ahora estás aquí, mira, solo porque has visto cuántos somos, ¿tú qué piensas? Ah, pobre, lo único que alcanza a decir porque se encuentra allí en la... ¿Entiendes? Dios no lo quiera, que sea dentro o cerca de la tumba de San Ignacio de Loyola. Esto le dice, ¿pero qué, bromeas? Pero en absoluto, Dios no quiere, no sé qué final tendrá, no sé. Sabino, el obispo, que está bastante corpulento, ¿de qué sería capaz? ¿Quién sabe qué homilía se ha preparado para mañana? Entonces, el primer problema es la misa para los LGBTQ+. Pero hay algo más problemático, la misa. Porque se celebra la misa, se celebra para renovar el sacrificio de Cristo en la cruz de manera incruenta. ¿Correcto? Pero tiene un beneficio y aporta un beneficio a todos nosotros. La mesa sagrada trae y comunica el beneficio de la gracia santificante, ¿verdad? Que de hecho es transmitida y llevada por la comunión eucarística, por la Sagrada Comunión. La comunión eucarística, o sea, vas a comulgar, recibes a Jesús. Entonces, sin embargo, la Iglesia enseña que para poder recibir a nuestro Señor bajo la especie eucarística es necesario estar confesado, realmente confesado, es decir, confesado, y en gracia de Dios, confesado y limpio. Es decir, pero quizá, digo, me confesé hace una semana o hace un mes, aún así, para acercarme de verdad, tengo que estar en gracia de Dios, estar en gracia. No debe haber pecado mortal, ningún pecado mortal. Esto es lo que enseña la Iglesia formalmente.
Desafío públicamente a esos malditos herejes que están allá en Roma a que se atrevan a desmentirme si de verdad tienen el coraje. Esto es lo que enseña la Iglesia y lo enseña claramente en el Catecismo. Para poder acercarse a recibir la Santísima Eucaristía, hay que estar confesado, verdaderamente perdonado y permanecer en gracia de Dios. Es decir, de modo claro, no estar en estado de pecado mortal. Pero la noche anterior, quizá esos dos gays habían fornicado juntos porque dicen que se aman. A nosotros nos lo dijo el Papa Francisco, y hace años que luchamos para decir que no es pecado. Ahora el nuevo Papa ha recibido también a James Martin. Mira, está ahí, junto al altar, está celebrando todo ufano. Ellos nos lo dicen. ¿Tú qué quieres? ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? Vete a hacer tu iglesia, de verdad, y no nos estés rompiendo las pelotas, ¿vale? Pero mira que no puedes acercarte a la comunión. Te lo ruego, hermano mío, amado gay, te suplico, te imploro. Ya está mal que estés aquí. No os debéis clasificar porque si no se vuelve un problema clasista y luego son problemas vuestros, no nuestros, porque os tenéis que identificar a toda costa así. Si sois católicos entre nosotros, no es verdad que las puertas estén cerradas. Os lo hacen creer, pero nunca ha sido verdad. Lean los documentos de Juan Pablo II y Benedicto XVI al respecto. Siempre han sido acogidos en la Iglesia, siempre. No es verdad que hay discriminación donde la hay. No se hace en nombre del Papa y de la Santa Madre Iglesia. Por tanto, no hacía falta organizar este jubileo. El jubileo se organiza para los trabajadores. Tú eres gay, trabajas. ¿Te unes a los trabajadores porque debes identificarte como gay? ¿Qué motivo hay? ¿Vives esta condición? No necesitas identificarte. Pero sobre todo, te lo ruego, Luxuria. Luxuria. Hola, soy Don Minutella. ¿Qué haces aquí? No, nada. He venido a decirte, no te acerques a la comunión si estás en pecado mortal. ¿Y quién te ha dicho que es pecado mortal? El Papa Francisco me dijo, sigue así. Se ha equivocado. Anda ya, era el Papa. ¿Quién eres tú? No, se ha equivocado. Mira, ves la palabra de Dios, ¿verdad? Sí, pero ahora nos han dicho claramente que la han cambiado, pero no pueden hacerlo, no les es posible. Luxuria, ¿quién te lo dijo? Dime, ¿el Señor? Están escribiendo su condena. Mira esta foto, mira bien la foto. Les estoy mostrando la foto de Fernández cuando era obispo en Argentina, que abraza a un trans con la estola, donde dice literalmente, la vida como viene. ¿Lo ves? Miren, queridos hermanos LGBT, yo los amo, les tengo cariño, les aseguro, se lo digo en el Señor con la autoridad de que si nos queremos bien y yo los amo, siento un gran amor por ustedes. Solo Dios sabe, si digo la verdad, un gran amor. Precisamente por eso les digo, les suplico, no se acerquen a la Eucaristía si se acarician sexualmente con personas del mismo sexo, con trans, etcétera. Dios no quiere, como Santa María Goretti, que moría porque allí había un varón que quería violarla, pero ella era virgen, era casta, no había matrimonio, y por eso se dejó matar gritando, Dios no quiere, es pecado, y ustedes deberían gritar mañana en la iglesia del Jesús, mirando a San Ignacio de Loyola y a Cristo en la cruz. Dios no quiere pecado, no lo quiere. Entonces, si de verdad están plenamente convencidos, gracias precisamente a estos hombres como Jorge Mario Bergoglio, Víctor Manuel Fernández, James Martin, Giuseppe Sabino, la lista, hay de nosotros, es bastante amplia, de que según ellos ya no es pecado, que ya no cuenta como pecado, que ya no pesa como falta. Están, lo repito, profundamente equivocados. Ellos lo hacen por cuenta de Satanás, para engañaros, porque sois sujetos débiles, no por lo vuestro, por lo que representáis después de vosotros, vosotros la prueba, la prueba. El trans amigo que está ahí, qué sé yo, no sé cómo llamarla. María, que es una trans de Roma. No, María, ustedes son la prueba de lo que te estoy diciendo, ¿sabes? Me estás haciendo ahora mismo de veras. Quizás sale uno solo de ahí y dice, tiene razón de verdad. Yo digo, mira, te doy la prueba del 9, la prueba concreta, estamos en 2025-26, y la próxima batalla, después de que ustedes estén arreglados con el diablo, que se le acercan desafiando y transgrediendo la ley de Dios, esperamos, ojalá sin saberlo, les tocará claramente a las mujeres. Después de ustedes, les tocará a las mujeres en la iglesia, las que deben subir al altar.
se iniciará una nueva batalla. Está prevista y recibirá a la representante, una monja del dicasterio que dirige en nombre de todas las mujeres católicas que en las varias asociaciones preguntan ¿por qué nosotras no en el altar? Entonces, después del mundo LGBT+, le tocará al mundo feminista 68ista. Son las llamadas realidades marginadas, realidades sobre las que reman tanto que sirven, digamos, de bandera sinodal para ir cambiando el estatuto fundacional de la Iglesia, tal como Jesucristo la ha querido de verdad. Me explico, capítulo. Y se darán cuenta ante la Eucaristía. Nos acusarán en la Eucaristía muchos de ellos, y entre esos los habrá. Y esto es todavía más grave, porque aquí no está solo el pecado contra natura, inmoral, por tanto, que Dios no puede bendecir jamás. Que se lo graben bien en la cabeza. Pero aquí está también el problema del activismo militante en el Gay Pride. O sea, estén seguros de que, verosímilmente, no pongo la mano en el fuego, pero tampoco lo descarto. Habrá personalidades de relieve del mundo del Gay Pride que participarán mañana con gusto en esta manifestación. ¿Y cómo se puede ir detrás de las carrozas con personas desnudas, vestidas y también desvestidas de ese modo, con Madonnas con las tetas al aire, Cristos con los traseros en alto, y luego venir a comulgar tranquilamente en la iglesia del Jesús, sin arrepentirse? Porque aquí el problema no es la acogida, están ellos. Allí juegan Sabino, las prepostas y la asociación Gionata. El proyecto Gionata lo juegan. Todo. El asociacionismo LGBTQ plus arcoíris lo juegan sobre la palabra mágica de acogida. Pero no es esto, porque no es verdad que no haya acogida, sino que es uno que va a misa. Pongamos que a un gay no lo dejan entrar en la iglesia. ¿Les consta eso? No me parece. A Don Minutella no lo dejan entrar. Y si entra, lo echan. Pero una persona gay, lesbiana o trans entra en la iglesia, no la echan. Así que no es verdad que se hace por la acogida para tener un rol. Las camisetas que están difundiendo en este momento. Mira, la tenía ahí y son camisetas con lemas. El amor ahuyenta el temor, que es una palabra bíblica. El amor, ya saben, es un mensaje subliminal. Nosotros dos somos personas del mismo sexo. Puede haber el temor de que cometamos pecado, miedo, no. Entonces el amor ahuyenta el temor y por tanto amémonos. He aquí el panorama, como ustedes ven, no es distinto. Es más, es incluso todavía peor que Pachamama. Y este es el arranque inmediato, críptico, de prepuestos a este arranque de aquí. De acuerdo, él no recibirá oficialmente al mundo LGBTQ+, pero son listos y yo estoy aquí para llamarlos. Ya lo hizo por adelantado cuando el lunes recibió al promotor e influencer y padre James Martin. Y en la biblioteca privada, con todo honor y como me hizo notar alguien, lo recibió en las mismas condiciones en que había sido recibido, fotográficamente hablando, por Bergoglio. Una forma de decir que había continuidad porque, si se previera, no estaba de acuerdo, como quieren hacer creer los penosos Unacum, que ahora un par se la están agarrando con don Leonardo María Pompey porque se va de la iglesia. ¿Pero cuál iglesia? Hizo bien en irse, sea como sea, donde quiera que vaya, que haya hecho bien en irse de la iglesia de Satanás. Y los Unacum, en Unacum, hacen como que no lo ven, pero pregunto si de verdad, como ellos dicen, como escribe Cassioli, etcétera, debemos ver qué piensa, porque no se ha expresado, etcétera. No se ha expresado porque si no hubiera querido aprobar y alentar esta blasfema kermés de 2 días, entre hoy y mañana no habría. Aquí, miren, el patrocinador del proyecto Gionata, ven, está la monja, luego ese otro de ahí que debería ser un cura y pone, en el amor no hay temor. Pues bien, ese debería ser el mensaje subliminal. Pero, aun si no hubiera querido acogerlo, o sea, si no hubiera querido alentar esta iniciativa, si de todos modos tenía que acogerlo, lo habría hecho en otro contexto. En cambio, y si ustedes van a mirar, ponen de frente la foto de la audiencia privada de Bergoglio con el padre James Martin y la de Rose. Es idéntica. Es una manera de decir que, más allá de las palabras, en las imágenes que valen más que 1000 palabras, está la voluntad de una continuidad. Así que no significa nada que mañana no los vea.
Ya se reunió con el padre James Martin y en vez de señalarlo diciendo actúas contra la ley de Dios, aquel salió de allí sin desmentido de fuentes oficiales del Vaticano diciendo hay continuidad entre el Papa Francisco y León. Así que desde este punto de vista la situación es grotesca. Más que grotesca, pero mañana, hoy y luego mañana van a ver el cruce solemne de la Puerta Santa, así que María, la que mencionaba hace muy poco, la trans de Roma, hoy y mañana se va a detener, se para, ¿me entienden? ¿Me comprenden de verdad? ¿De qué es que quieren que haya que andar dando vueltas alrededor, que se tenga que girar alrededor? Hoy y mañana se detiene, participa en este evento. ¿Y qué hace exactamente? Va a misa, no se confiesa y se acerca a la Sagrada Comunión en estado de pecado mortal. O si se confiesa, y peor todavía, porque para poder confesarse de verdad hace falta proponerse firmemente no volver a cometer el pecado mortal. Luego se acerca a la Eucaristía y la profana. Y luego ese sábado va y cruza, estando en pleno estado de pecado mortal, la Puerta Santa. El lunes por la mañana retoma su trabajo con un entusiasmo que no se imaginan. Antes de dirigirse a sus propios clientes va a regalar la cruz llamada Pequeño Arcoíris y dirá con claridad, he estado en la Puerta Santa. Luego retomará su trabajo y lo hará feliz, muy feliz, porque le han dicho claramente que no es pecado. Por fin, por fin. ¿No es peor que la Pachamama todo esto? Creo que sí, sinceramente. Creo que sí. Pero veamos ahora el catecismo de la Iglesia Católica respecto a la homosexualidad. Le dedica, de hecho, 3 números. Leamos. No, leamos el último porque el tiempo es breve. Leamos el tercero, el número 2, 3, 5, 9. La Iglesia enseña en el catecismo que debería seguir en vigor. Disculpen si me permito recordárselo, las personas homosexuales están llamadas a la castidad. Decíamos al inicio de nuestra transmisión que, siendo hoy viernes, debemos llevar nuestra cruz. Nació así. No te preguntes por qué, acéptalo. Mira, no te opongas a estas verdades, porque estarías aún peor, mucho peor. Acepto tu condición de vida, de verdad, la acepto. No es una subnormalidad en absoluto. Eres como todos los demás seres humanos, solo que naciste varón y te sientes mujer, o viceversa. Está bien, pero vive la castidad, vívela de verdad, porque Dios no te la ha concedido. Planteemos entonces esta posibilidad sin darte la gracia para afrontarla con calma. ¿Entendido de verdad? Dios da siempre la gracia para afrontar las pruebas de la vida. Y al inicio hablábamos justo del hecho de que debemos cargar las cruces, ¿no? Y se me viene a la mente aquel episodio, pero antes terminemos de leer. Las personas homosexuales están llamadas a la castidad mediante la virtud del dominio de sí, educadora de la libertad interior, con el apoyo, a veces de una amistad desinteresada, de la oración y de la gracia sacramental. Pueden y deben, gradualmente y con resolución, acercarse a la perfección cristiana. Pueden y deben. Yo querría saber de esos que están en Roma, empezando por el preboste y el falso papa. ¿Sigue vigente este número? Si sigue vigente, hoy y mañana están montando una carnavalada. Hoy y mañana hacen algo contra la tradición apostólica y la voz de Pedro, el magisterio, pero nosotros los acogemos. Sí, pero no les dicen. Verán que entre hoy y mañana los programas serán esos. Están acogidos, están en casa. La casa, todos, todos, todos. La casa abierta a todos. Caminen. La vida como venga, sigan así, como Bergoglio le dijo a Vladimir Luxurio. No te preocupes, continúa, sigue por este camino. Como decía también Emma Bonino, abortista convencida, militante abortista en años pasados, ¿se acuerdan? Y nunca le dijo públicamente que hiciera una enmienda, no importa. ¿Entienden cómo funciona? Esto es muy grave. Lo que va a pasar mañana es muy grave. Entonces, la iglesia en sí, la iglesia enseña que hay que llevar la cruz que Dios permite, también a los homosexuales. Esto está en el Catecismo de la Iglesia Católica N2359, a menos que lo hayan cambiado, pues que lo digan. Y resulta que esos que están en Roma son unos deshonestos viscosos, son serpientes. Y tengo razón yo porque estoy citando el Catecismo. ¿Y dónde están los curas en estos días? ¿No les arde de verdad? Una persona muy querida para mí de Roma me escribió esta mañana: padre, para la tarde tenía el rostro oscurecido. No,
era solo un efecto de luz, porque yo, gracias a Dios, la cara la tengo siempre rubia como un sol. Pero claro, sufro, sí, sufro. No por lo que está ocurriendo en Roma, sino por el silencio de los curas y de los obispos. Es inexplicable. Inexplicable. Si no es como una suerte de posesión general, una suerte de, ¿cómo querría decirles?, de influjo satánico que ocupa las mentes, que las invade. No me sé explicar de otra manera, sinceramente, porque si no, los curas desde los púlpitos, hoy, mañana, habrían debido organizar un momento de vigilia, de oración, en reparación, en clara reparación. ¿Cómo? Pero ya pueden hacer con toda libertad lo que quieran en Roma, porque hay una iglesia, un clero dormido como Pedro, Santiago y Juan, que mientras Judas estaba bien despierto para traicionar a Jesús, ellos dormían, seguían dormidos. Judas está despierto de noche, muy despierto, porque negocia con llega la palabra, la del Sanedrín, para vender al maestro, y los tres todavía roncan dormidos. Y aquí está ocurriendo exactamente lo mismo. Ahora, las almas se pierden. Cristo está gravemente ofendido. Roma está profanada, está claramente profanada. Y los curas duermen, siguen durmiendo. Uno se ha despertado, don Leonardo María Pompei, y le están cayendo encima con toda razón. El obispo, de nombre, por cierto, Crociata, así se llama, y ya lo ha suspendido a divinis. Pobre hombre, no don Leonardo, que hizo la elección correcta al irse. Lástima que no se sepa bien a dónde va. Pobre hombre, el obispo, que tiene que responder como un jerarca de otros tiempos a quien le ordenó decir de inmediato que lo suspendiera. Decirlo, ¿ha sido Jesús? Le han escrito, no te pongas más el hábito. ¿Quién debería ponérselo? Tus curas que no se lo ponen, que deberían y no se lo ponen. Pero ¿qué clase de iglesia arlequín es esta? Y mientras Judas, que es párroco, y que Martín, y que Sabino venden la fe, los curas como Pedro, Santiago y Juan en Getsemaní duermen. He aquí un llamamiento entonces a estos nuestros hermanos. ¿Habéis visto jamás que haya alguna persona que nos esté escuchando de este respetable y amado mundo LGBTQ+, que nos esté escuchando y que quizá cambie de idea? No vayáis, no os dejéis envenenar el alma. No es eso lo que el Señor quiere. Esta es una contraparada, esta es una contranarrativa. Y la antiliturgia de matriz satánica es Satanás que los engaña por medio de quienes consideran hombres de Dios. El padre James Martin no es hombre de Dios. Robert Francis no es hombre de Dios. El obispo Sabino no es hombre de Dios. Son partidarios de Satanás. Si quieren creerles y llevarla, entonces ¿qué? ¿No debo unirme a mi compañero? No, es posible. Bergoglio les hizo creer que el picor bajo el ombligo es irrefrenable. No es así. Aparte del hecho, si me puedo permitir decir una cosa, y lo digo con todo respeto, no quisiera ser malinterpretado, porque no vale solo para el mundo LGBTQ+, vale también para las parejas de maridos y mujeres. La media de edad de los que irán es bastante alta. Porque hay que decir también esto, una buena parte, quizá la inmensa mayoría, no sabe nada del mundo LGBTQ+, ese mundano. En segundo lugar, no les está importando mucho todo esto. Es solo un eslogan del sitio del camino sinodal. Está por cambiar la iglesia, pero lo que querría decirles es que el promedio es alto. Entonces, quiero decir, pero un gay de 60 años, disculpen, lo digo con todo respeto, pero que no tendría que ser digno, cuando se le llega a decir a 60 años, además, que debe vivir la castidad así, de ese modo, en castidad. Puedo entender al veinteañero, pero ya el cincuentón, incluso el cuarentón, ya no es un veinteañero. Poco a poco la testosterona se reduce, va bajando, y el hombre poco a poco lo acepta y va invirtiendo en otras cosas, en otras facetas de la vida. No, yo sinceramente siempre he visto esto, siempre. Las parejas jóvenes, ¿no? Los maridos son de una manera, las parejas ya entradas en años, luego se descubre, puesto que la fogosidad sexual carnal se reduce, se descubren otras características. Entonces la esposa empieza a ser por fin de nuevo la amiga, la confidente, incidente, se pasea, se está juntos. No como esta mujer anciana de aquí, de Sinisi, que una vez el marido, ya con 80 años, salía de casa. Le dijo en siciliano, sì e ti stasera, porque tenía que pasar el trapo. Sí y regresa esta noche.
Entonces retomo lo que dije. ¿Es posible vivir la castidad? No es verdad que no, porque luego está la gracia de Dios. Los santos la han vivido, los sacerdotes están llamados a vivirla, ¿de entendido? Y las monjas la viven. No. Entonces, lo que quisiera decir, ¿es posible vivir la castidad? No es verdad que sea imposible, como Bergoglio y sus colaboradores y masones han querido hacer creer. Y no es que porque tú la vivas estés acartonado. A mí, al inicio de esta misión mía, siempre me impresionó que muchos hombres, las mujeres no son suspicaces en esto. Los varones son tremendos, lo decía Santa Faustina, son más chismosos que las mujeres, ¿verdad? Los varones, en el plano de los sospechos sexuales, son tremendos, tremendos. Pondré un ejemplo. Yo voy a la playa, quizá, porque me gusta el mar. Hablo con conocimiento de causa, ¿no? Si me ven los hombres en bañador, tomando un baño, es medio escándalo. A saber qué tiene de escandaloso que a don Minutella lo han visto en el mar. En cambio me ven, y mucho más las mujeres, y para ellas, gracias a Dios, es algo del todo normal. Se dicen, ¿por qué no lo puede hacer? Lo necesita, lo dice, que va al mar. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque yo siempre he estado, como saben, en sintonía con el universo femenino y se ve, se nota, tanto en lo que tengo muy cerca como a largo alcance, muy incluso desenvuelto. Así que la castidad no es un enyesamiento o una escayola, no sé si me entienden. Es más, libera energías insospechadas. Libera energías. Se lo digo al mundo LGBTQ+. La castidad libera, como esa pareja que estoy concluyendo. Como esa pareja que una vez me dijo, convencidos, vinieron marido y mujer. Rondaban la cincuentena de por aquí. Yo era todavía párroco y padre. Yo y mi marido, él callaba con la cara en penumbra. Mi esposo y yo hemos decidido abrazar plenamente la castidad. Yo estaba mirando a su marido y la verdad no estaba muy convencido. Entonces ella hablaba de cosas místicas, espirituales, sorprendentes. Luego a él le pregunté, ¿y tú qué dices? Me miró, la miró a ella y dijo, ¿lo decidió todo ella? No, la castidad conyugal. Y a cualquier edad se decide siempre entre los dos, juntos. Mujeres, no sean listas ni se hagan las listas. Deben tener un consenso claro y explícito, porque para el varón la dimensión sexual es algo distinto, diferente que para la mujer. De hecho, sería realmente interesante ver con calma cómo la interpretan las personas gay. No es una provocación, es sencillamente un hecho. Me gustaría, pero ellos con nosotros no dialogan. Nosotros somos los beatos medievales. Ellos prefieren al padre James Martin, que hagan lo que crean, pero yo querría dialogar con ellos, porque la percepción de la sexualidad por parte de un varón nunca es como la de una mujer. ¿Es verdad o no? Más lo entienden las mujeres que los hombres. ¿Por qué el varón no tiene una reflexión aparte? ¿Quién la debe hacer sobre la propia sexualidad? Impulso y basta. Y la esposa es esposa, pero la mujer quiere que la sexualidad sea vista, vivida y colocada dentro de un horizonte bien preciso, sin el cual horizonte la mujer sufre. El hecho de entregarse lo vive como una media violencia, aunque no lo haga notar y no se sume al varón. Es tan egoísta que ni siquiera se da cuenta. Ahora, en la relación, por ejemplo, entre dos personas gay, parece que se dice que hay parte activa y pasiva, o sea, ¿quién hace de macho? No lo sé, de esto no se debe discutir, pero sería interesante entender quién interpreta la visión sexual a la manera femenina, porque hace falta. Si en cambio la interpreto a los dos a la manera masculina, si no lo sé, de verdad, es un asunto interesante. La Iglesia pide castidad, no se sale, a menos que cambien el catecismo, pero si lo cambian, ¿saben qué hacen? Y desde Bergoglio que lo dicen, y Preposte va en esa dirección. Lo dijo en días pasados, me parece, en la audiencia general. Es la práctica la que cuenta, la praxis pastoral, no la doctrina. Son listos, puesto que saben que esto no lo pueden cambiar, porque el catecismo, entonces dicen, es la praxis pastoral la que cuenta, la experiencia, el hospital de campaña, no la doctrina. La doctrina son piedras. ¿Recuerdan el jubileo cuando Bergoglio pidió perdón a los que tiran la doctrina como piedras? Nosotros ahora estamos tirando piedras a nuestros hermanos LGBTQ+, que mañana, sin confesarse y sin cambiar de vida, comulgarán, cruzarán la puerta santa. ¿Y qué será de ellos luego? ¿No temen el juicio de Dios? Porque la ley de Dios es inmutable, cargar con la cruz.
he terminado con este último episodio. Mientras tanto, pueden llamar si quieren a este número de Radio Domina para intervenir. Y entonces quisiera concluir, así como les dije al inicio y lo reitero, que nosotros debemos cargar con la cruz. Esta noche continuaré después del rosario. Les estaré esperando alrededor de las 21:30 aproximadamente. El inagotable, incansable Don Minutela, pese a lo que luego debe, como todos ustedes, afrontar en lo propio. Y atención, cuando hago esto está la gracia de Dios, pero soy uno como ustedes y no soy un alienígena. Se lo digo a ustedes aquí presentes y a cuantos están en casa, visto que al primero que llega se me van. O sea, no es que esté aquí jugando, ni mucho menos mientras hago todo esto de la mañana a la noche. Yo también soy un ser humano, igual que ustedes. No sé si entienden bien a qué me estoy refiriendo o las exigencias que tienen todos ustedes, pero no importa. Miro a Padre Pío, al santo cura de Ars, a Don Bosco, y sigo adelante y encuentro fuerza, de verdad. Lo que dices es que cada uno debe cargar su cruz. Esta noche profundizamos, pero concluyo con el episodio que les dije. Padre Pío tenía los estigmas y le sangraban y sufría la pasión de Jesús. Una vez vino un sacerdote austríaco, él mismo lo cuenta en el testimonio. Al fondo estaba Padre Pío, pasaba en medio de alas de multitud. Ya era muy anciano y en un cierto momento él, el sacerdote austríaco, Padre Pío ya estaba de espaldas y seguía avanzando muy despacio bendiciendo a la gente y él iba detrás. Era un joven sacerdote austríaco. Le dijo a Padre Pío, con la mente, Padre Pío, si me estás escuchando ahora mismo, lo dejo escrito en mi libro, lo anoto en mi libro. Y este Padre Pío, hombre de Dios, lo escribe claramente. Padre Pío, si me estás escuchando, por favor, permíteme vivir tu sufrimiento, sentir aunque sea un poco de tu profundo sufrimiento. No termina de decirlo, lo cuenta él. De pronto se sintió transportado a otra dimensión. Empieza a tener mareos, los ojos enrojecidos y pesados, sueño, fatiga, cansancio, los huesos tirantes, los demonios que le torturaban la mente, el estómago cerrado, el corazón palpitante, la circulación, la presión sanguínea desquiciada. Le pareció que se volvía loco un instante después y en lo hondo de su corazón dijo: basta ya, Padre Pío, basta, por favor. Pero sobre todo no deja de decir basta, basta, Padre Pío. Padre Pío lentamente se vuelve y hace así, como diciendo: ¿has visto realmente lo que pediste? ¿Y viste de verdad por un solo instante lo que yo llevo viviendo desde hace años? Y como sin embargo, un día fue un fraile franciscano, misionero capuchino, que tenía úlcera gástrica y entonces, como saben, la úlcera, como todas las gastropatologías, por desgracia condicionan la vida, la condicionan. Mejor no entrar en detalles. Y entonces él fue donde el Padre Pío a quejarse. Padre Pío, yo tengo que ir de misión y vomito sangre, tengo que ir de misión, tengo ardores de estómago. Cuando voy de misión a África, tengo que cuidar lo que como, tengo que ir seguido al baño. El colon irritado. Padre Pío lo mira y le dice: hermano mío, cada uno con su cruz. Yo tengo esta cruz en las manos y tú la tienes ahí en el estómago, ¿verdad? Si no, ¿cómo vamos al paraíso? Queridos hermanos LGBTQ, Dios ha permitido esta cruz por sus misteriosos y profundos designios suyos. ¿Por qué ha de ser así? Abracen la cruz de la castidad y sálvense el alma verdaderamente. Que Dios de verdad quiera escuchar esto.